Soraya Brizuela, que es profe y licenciada en psicopedagogía. Bueno, tiene una amplia trayectoria en educación, ha trabajado en diferentes niveles educativos, incluido el nivel especial. También ha sido referente del Ministerio de Educación, es decir, una profesional, digo, que ya tiene una trayectoria interesante. Y también tiene a cargo la cátedra de filosofía en la carrera de Ciencia de la Educación. Profe, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, es un gusto tener contacto contigo, conocerte, profe, y bueno, te felicito por esta iniciativa. Siempre para la filosofía hay en nuestra provincia no tantas cosas. Entonces es muy importante poder tener digamos, estos espacios para poder compartir de alguna forma el hacer filosófico que es tan necesario, yo lo considero tan necesario. Bien. Profe, bueno, estas entrevistas son justamente para trabajar el campo de la filosofía. En ese marco, la primera pregunta es, ¿cómo usted entiende la filosofía, profe? Yo diría que hace muchos años ya armé un blog que se llamaba Amor a la Sabiduría. Un poquito como para irte posicionando como yo entiendo la filosofía, que no es la única forma, porque vos sabes bien, profe, que la filosofía ya desde el comienzo de su etimología ya es ambigua, ha pasado por considerarse como un amor al saber o un amor a la sabiduría, ¿sí? Y en esas dos vetas o líneas tenemos en la historia de la filosofía muchísimos filósofos que han recorrido esto o el otro camino y la van a definir de distintos lados, ¿cierto? Algunos muy presentes y posicionados en considerar a la filosofía y tratar de que llegue a ese rango de ciencia en el cual se han esmerado por los procedimientos, por el método, haciéndola mucho, poniéndole mucho énfasis a la cuestión teórica. Y desde ese lugar tratar de decir lo que dice la filosofía es, por lo tanto, en este punto, es decir, yo sé, ¿cierto? Quiere decir logro el conocimiento, logro el saber. Y no es la única posición, porque hay otra beta de filósofos que van a considerar que la filosofía es un amor a la sabiduría, en donde está no tan interesada en esta cuestión metodológica de procedimientos, de tratarla de dirigir como ciencia, sino más interesada en todos los problemas que tienen y atañen al hombre y a su existencia. Hasta algunos le dan un rango un tanto terapéutico. Y en este posicionamiento del amor a la sabiduría es como mirar a la filosofía como algo que es de alguna forma inalcanzable, es un saber que todo el tiempo nos coloca en el lugar de muchísima humildad, porque cada vez que vamos adentrándonos más en el saber y profundizándonos más y formándonos en este saber filosófico, nos damos cuenta que el saber se nos escapa, que lo que sabemos en realidad es, como diría Sócrates, solo sé que no sé nada, porque en verdad nos posiciona en el lugar de muchísima humildad del ser humano que intenta dar respuestas siempre provisionales y cuando aparece esa respuesta nuevamente aparecen nuevas dudas y nuevas respuestas a esas provisionales que ya teníamos. Por lo tanto, la filosofía es para mí una pasión y me centro siempre como una estudiante de la filosofía,
primero porque mi título específico solo me ha formado con las herramientas mínimas y necesarias. Y segundo porque en la provincia de La Rioja casi tuvimos todos que ser los que quisimos formarnos como autodidactas, porque tenemos pocas capacitaciones para poder decir, sí, yo tengo el título de y respondo a eso. Por supuesto que hice todo lo que pude en capacitaciones, en todo lo que pude, lo traté de hacer, pero mi recorrido, y se los digo todos los días a mis alumnos, es esto. Si vieras mi escritorio, yo permanentemente estoy llena de apuntes, de nuevos textos, de un constante estudio. Porque para mí la filosofía es un placer, la llevo como una pasión y la llevo como algo que me acompaña todo el tiempo. Y entonces siempre es un amor a ese saber que no termina nunca de completarse, ¿sí? Y que te abre nuevamente otra puerta, seguramente un poquito más adelante. Eso es la filosofía para mí. Yo creo transmitir eso porque muchos chicos me dicen, profe, pero a vos te encanta y sí, yo amo lo que hago, realmente yo amo lo que hago. Y profe, seguramente eso está también marcado por la formación propia, digamos, ser licenciado en psicopedagogía y enseñar filosofía es una particularidad que seguramente usted en su respuesta lo expone, es decir, esa necesidad y que esa relación directa con el aprendizaje que tiene la psicopedagogía. Totalmente, totalmente. Esa es otra parte de decir, bueno, a ver, ¿qué puede aportar la filosofía justamente a las ciencias de la educación, a la educación misma? Es tan amplio este conocimiento que, por supuesto, la beta siempre va a estar orientada hacia la educación, mirando ese hecho educativo y pudiendo ver cuánto puede contribuir la filosofía a ese hecho educativo permanentemente. Así que bueno, para mí es muy gratificante poderme todo el tiempo ir empañándome o nutriéndome de este saber. Profe, en el contexto de su conceptualización y sus ideas Sí. sobre la filosofía, ¿cuál cree usted que es el valor que tiene la filosofía? Mira, la filosofía no nace en cualquier momento. El filosofar nace en un momento de crisis, ¿cierto? Nosotros sabemos bien que en la vida nuestra transita sobre sistemas. Nosotros cuando nos levantamos a la mañana creemos tener todo organizado, todo pautado, todo medido. No nos estamos haciendo grandes preguntas filosóficas todos los días de nuestra vida. Aparece cuando hay una crisis, un punto de inflexión en la vida del ser humano. Cuando andan bien los negocios, nadie se pregunta por el negocio. Cuando anda todo bien en educación, nadie se pregunta por la educación. Pero venimos de una pandemia, ¿no? Venimos de una pandemia en donde casi con las instituciones cerradas en su totalidad, nos vimos como que el mismo piso nuestro se había derrumbado o estaba roto. Y parecía que esas instituciones eran lo que nos representaban la educación y por lo tanto si no estaba ese edificio nosotros no podíamos hacer educación. Fue muy tremendamente movilizador ese momento. Fue una crisis en educación que ya lo sabes, muy grande. Podemos estar analizando esto mucho tiempo, pero lo que te quiero decir es que si el ser humano
no tiene un barniz de filosofía, si el ser humano no se impregna de algún modo de un saber que le va a permitir discernir, analizar la realidad, poder reflexionar, quiere decir volver sobre sí mismo, ¿cierto? Sobre sus propias acciones y poderlas mirar. Si el ser humano no ocupa las capacidades que tiene como ser humano, que lo va a distinguir de lo que es el animal, porque el animal conoce a través de los sentidos. Y nosotros muchas veces nos llevamos sobre las apariencias, sobre lo que nos dan los sentidos, sobre la cotidianidad, sobre lo que dice la tradición, sobre lo que el otro piensa, sobre lo que no tomamos las decisiones que tenemos que tomar en la vida porque nosotros no la hayamos fundamentado. Entonces, claro, un conocimiento fundamentado requiere de un esfuerzo, porque es un conocimiento crítico que yo tengo que sí, munirme de teoría, conocer quizás varios autores, pero fundamentarlo a mi conocimiento. Te remito a Kant, que él decía, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros no nos ubicamos como personas con todas las facultades? Porque si nos ubicamos como personas con todas las facultades que tenemos, que nos han distinguido del animal, no hay otros que toman decisiones por nosotros. Nosotros tomamos decisiones conscientes, pensadas, ¿cierto? En el uso de nuestra razón, de nuestro raciocinio, de nuestro pensamiento. Y ahí caigo en esto, ¿no? Qué importante es la filosofía, qué importante en la formación de la educación, en la educación, porque nosotros, y te llevo a la apariencia, muchas veces todas las planificaciones están colocadas pensamiento crítico y constructivo. Ahora, trabajar sobre el pensamiento crítico y constructivo no es una tarea fácil. Quiere decir que no es colocar la opinión del docente frente a los alumnos. No es colocar un solo texto para el análisis. Es contraponer, anteponer, poder mirar distintas visiones para que cada uno pueda llegar a una propia fundamentación. Y ahí está lo que a mí más me aflige. ¿Cuánto de esto está pasando en la educación? De la educación nosotros podemos dar cuenta, más allá de lo que nosotros colocamos en las planificaciones, cuánto de esto enseñamos a los alumnos, porque no es enseñar el saber, es enseñar a pensar, que es distinto, porque yo puedo transmitir saberes, pero yo tengo que enseñar a pensar, y ahí está el valor de la filosofía, porque el pensar está liberado de ideología, de dogmas, de creencias, es la antítesis del dogmatismo. Entonces yo cuando enseño a pensar, lo dejo al otro en una posición de libertad fundamentada. Así que mira vos, si para mí no considero yo que vengo del campo de la psicopedagogía, que vengo de haber transitado el sistema, excepto en el nivel inicial, no estuve en todos los niveles, de qué importancia le puedo llegar a dar al saber filosófico. Muchísima.
muchísima, sobre todo en la formación de los chicos. Te diría que de la formación desde la primaria, ¿sí? Con filosofía para niños, que es algo que no está dentro de la currícula. ¿Y qué decirte de la filosofía en el nivel secundario? Tenemos que lograr pensadores, tenemos que lograr que los chicos no sean reproductores, sino que sean transformadores de las sociedades, pensantes. Y eso hay que preparar. No se aprende al azar, improvisadamente. Se aprende solamente si se lo enseñamos. ¿Sí? Profe, usted ha mencionado algunos filósofos. Mm. Esta tercera pregunta es, si usted tuviera la posibilidad de conocer algún filósofo de cualquier tiempo histórico, uno o dos, los que usted considere, Ujú. ¿cuál serían y por qué? Esta pregunta me hice mucho en la pandemia, eh, justamente en un momento en donde parecía que la educación no era posible. Fíjate vos que a lo largo de la historia de la humanidad parece que nos olvidamos de que la educación no siempre pasó por una institución como es la escuela, como la consideramos nosotros, con ese edificio, con esa formación, con esa organización, con ese sistema. La escuela no siempre fue eso, no siempre cuando educamos utilizamos estos edificios, son modernos, fíjate qué pronta, que es corta en el tiempo, ¿no? Si vos te pones a ver en la historia de la humanidad, cuán de corto es el pasaje de una escuela como la que conocemos, ¿no? Que muchas veces dijimos que esto estaba en crisis, ¿no? Es más, lo escuchamos a Pablo Freire decir, si el formato no funciona, cambiemos el formato. Y sin embargo, nosotros seguimos aferrados a algunas cuestiones que hacen al tema educativo, porque tenemos muy metida lo que es la educación en estas instituciones educativas, con estos formatos y con estos edificios escolares. Y yo me puse a pensar en plena pandemia cómo me hubiera gustado estar en una de esas charlas, debate o diálogos en tiempos de Sócrates, en donde las clases pasaban por la plaza, ¿no? En donde era admirable él, su poder revolucionario que tenía, ¿no? Y por el otro lado, desde el punto de vista ético, tan firme de poder morir con sus propias convicciones. Pero sobre todo esto del alumbramiento, ¿no? De cómo él ya consideraba en esos tiempos que la persona sí sabía, tenía ideas y podía pulirlas en función de la reflexión y el diálogo con el otro. Algo que muchas veces nosotros perdemos de vista, que qué útil es el otro, y cuando se confronta no es un enemigo, sino estamos ante un dilema que seguramente en el conocimiento vamos a salir enriquecidos. Esta actitud socrática del diálogo, yéndolo en las distintas esferas de nuestra vida, en la cotidianidad, en la familia, en la política, en la sociedad. Pensar que el otro nos completa de alguna forma, y de alguna forma aprendemos con el otro, aun cuando no piensa lo mismo, aun cuando disiente, ¿sí? Entonces, y ese lugar de la plaza, porque para educar
y ya nos dijo la mismísima pandemia, no necesitamos de los edificios, necesitamos de poder establecer un vínculo, ¿cierto? Que sin vínculo no hay aprendizaje, y eso puede acontecer en cualquier parte, no necesariamente en los edificios escolares. En la pandemia pensé mucho en Sócrates. Y hay otros dos que me gustaría así sentarlos al frente, si pudiera, ¿no? Si en esta cosa imaginaria que estás haciendo vos, que uno por un lado es Kant y el otro por el otro lado es Nietzsche. Pero no yéndome del campo de la educación, porque Kant tuvo la osadía en el pensamiento de, justamente recién hablamos de esto de tener el valor de servirte de tu propio entendimiento, porque esperaba de que el hombre se pudiera parar, erguirse, ¿cierto? Y que desde ese lugar le dio tantísima importancia a la educación y a la expansión de esa educación. Su principal contestatario fue Nietzsche, y luego otros que podríamos nombrar, porque Nietzsche justamente en el porvenir de las instituciones educativas te habla de que ¿qué hemos hecho con la educación? ¿Qué hicimos con esta educación? En donde el que está al frente del hecho educativo quizás no está tan preparado, no es específico, no es especialista, ¿no? Creo que es un gran debate que tenemos que hacernos como sociedad en esto de la educación para todos, un tanto enciclopedista, por un lado, porque es darle a todos, pero en calidad cuánto, y por el otro lado, no le damos a todos tanto, pero profundizamos en la calidad, ¿cierto? Es como que es un debate que me parece que, inclusive yo lo coloqué en una ponencia esto, porque a mí me interesaba mucho esta cuestión, y me sigue interesando y me sigue debatiendo en la cabeza cuánto es lo que podríamos modificar para que toda esta expansión que le hicimos al hecho educativo pudiera tener más calidad. Que sería salir un poco de ese enciclopedismo, ¿no? Y en eso me encantaría verlos debatir a ellos dos, ¿no? Con una postura y con la otra, para poder en esa confrontación sacar un punto de vista que nos permita avanzar en esto que siempre estamos con, que la educación tiene una crisis, ¿no? Pero bueno, sin ese barniz de la filosofía, es siempre estar haciendo más de lo mismo en forma sistemática y no tener ese momento de la reflexión, de la vuelta hacia lo que estamos haciendo y sobre todo al sentido de lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos de esta forma y la podríamos hacer de otra? ¿Por qué no ubicar esa reflexión? Yo vengo de los profesorados también. También fui coordinadora de la práctica educativa y resulta que reflexionar sobre lo que se hace es muy difícil porque quizás no lo enseñamos como lo deberíamos hacer. Y este me parece que es la deuda. Esto me parece que es lo que
Y acá entramos en qué es lo que le conviene a veces a un país, hacia dónde van los fines, los sentidos, hacia dónde nos lleva, porque es muy notable que cuando no sabemos pensar, otros piensan por nosotros. Profe, bueno, y sí, seguramente tomando lo que usted dice, es decir, mirar esos fundamentos y entender que la educación no es algo neutral, sino que tiene una intención y como dice usted desde la filosofía, quizás con esos elementos poder mirar los fundamentos de, bueno, qué es lo que quieren con nosotros. Exacto. Siempre que formemos personas pensantes, serán personas que tomen sus propias decisiones, fundamentadas. Vuelvo a insistir, fundamentar requiere un trabajo, porque si decimos que un médico va a salir solamente a ser cardiólogo sin el esfuerzo de lograr ese pensamiento crítico, estamos diciendo que no, que requiere una formación. Si decimos desde la filosofía que tenemos que formar personas pensantes que tienen que tomar sus propias decisiones, tener el valor de pararse ante la vida y poder discernir, distinguir, analizar lo que es una opinión, un dogma, una tradición. Vamos, no muy lejos, los actos escolares, por ejemplo, que hacemos todo el tiempo en las escuelas. Esto va a sonar como que estoy en contra de los actos escolares, pero no es ese el sentido. Los actos escolares, si vos sacaras una foto en el patio de ese acto escolar, ¿me podrías decir que es un acto de aprendizaje, de educación en los chicos? Bueno, ojalá sí, ojalá lo fuera. Pero ¿cuántas cosas se hacen en la escuela, en la educación por tradición, ¿cierto? Pero sin una vuelta a la reflexión de ver en los contextos en los que están, en las características de los alumnos, de los adolescentes que tenemos al frente, cuánto de eso es importante y tiene sentido. Y si no tiene sentido, podemos hacer un acto escolar que tenga otras características en donde cuando salgan del acto escolar yo les pueda preguntar por qué estás festejando, hiciste este acto del 20 de mayo y los chicos mínimamente me puedan contestar porque es el Día de la Rioja. Estas son las cosas que yo creo que nos debemos, estos espacios nos debemos. Y bueno, vos dijiste, ¿para qué sirve la filosofía? Y para mí es crucial. Es crucial. Es crucial. Porque es lo que nos va a ayudar en la formación. Muchos no quieren escuchar esto. Por eso es aguijoneante, por eso hace roncha. Porque mejor no escuchemos esto. Sí, igual, profe, ahí antes de comenzar la entrevista lo conversábamos un poquito, digamos, los horarios periféricos que generalmente se le asignan a espacios curriculares como la filosofía, también es un mensaje desde la educación. Eh, Digo, no es casual. No es casual. No es casual y si vos te pones a pensar, y yendo a todo lo que es Foucault, por ejemplo, y claro, no es casual tampoco desde el punto de vista político. Pero bueno, tenemos que saber que todas las posiciones las tenemos que tener en un ámbito educativo. Si yo enseño historia, no puedo enseñar historia desde el punto de vista de lo que yo pienso la historia y opino de la historia.
tengo que anteponer, contraponer posiciones para que el chico, cuando salga de la clase de historia, tenga para leer este material, este y a lo mejor este, párrafos cortos aunque sea, pero en donde pueda decir, bien, ¿y yo qué pienso respecto a esto? Y lo fundamento, y lo fundamento. Profe, bueno, muy agradecido por todos sus conceptos y consideraciones muy valiosos y esa relación y ese vínculo que usted ha podido establecer directamente con la educación, que creo que también es propio de los que estamos en el campo de la docencia, por eso la vemos a la filosofía desde esos lugares. Así que, profe, muy agradecido por su... Bueno, espero que mis ideas de alguna forma que son auténticas, porque son así, así es como la pienso y a la filosofía, bueno, puedan haber sido de alguna forma útil para que pensemos a la filosofía